Dios les bendiga ricamente, hermano y hermana. Vamos a comenzar con una pequeña oración, ¿sí? Antes de pasar a la palabra y antes de que Él los salude, más allá de la bendición, vamos a hacer una pequeña oración para entregar nuestra mente y corazón, nuestros sentidos en la mano del Señor y que Él pueda hacer en nosotros su voluntad, ¿sí? Entendiendo que Él no hace con nosotros lo que se le antoja, sino cuando decimos que Él haga su voluntad, nosotros podemos tener la sensibilidad de espíritu, que su Espíritu Santo puede hablarnos de tal manera que nos dé convicción sobre lo que escuchamos, que es palabra, su palabra, sí, que podamos tener esa sintonía, que podamos tener esa interpretación espiritual, si la palabra proviene de Él, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que sí, porque para esto es lo que nos preparamos, para esto oramos, para que el Señor nos hable y nos diga qué es lo que tenemos que transmitirle al pueblo, ¿verdad? Pero bueno, después está la otra parte, donde el Espíritu Santo tiene que obrar en su mente, en su corazón, en sus sentidos, para darle la convicción a usted de que esto proviene de Dios, no solamente para poder escucharlo, sino obviamente para ponerlo por obra en su vida y también en su entorno. Así que, sin más palabras, vamos a hacer una oración de entrega para glorificar a Dios y luego continuaremos. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estar una vez más nuevamente aquí frente a tu pueblo, Señor. Todas aquellas personas que escuchan, sean o no sean de nuestra congregación, Señor, que tu mano de poder esté allí en cada mente y corazón, en cada, Señor, lugar, dando convicción de pecado, Señor, hablando, Dios, en lo más profundo. Tú eres el único, Señor, que tiene acceso a todo nuestro ser, aún ni nosotros mismos podemos meternos en esas habitaciones, en esos recovecos que necesitan ser limpiados, que necesitan ser abiertos de una forma que nosotros mismos no podemos hacerlo. Te damos ese acceso, Espíritu Santo, te damos esa libertad de entrada, no como una visita, sino como dueño de casa, para limpiar, para quitar todas aquellas cosas que a nosotros nos perjudican, todas aquellas cosas, Señor, que nos perturban, todas aquellas cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual. Padre eterno de la gloria, te rogamos que tu mano de poder esté sobre nosotros, alrededor nuestro, guardándonos y protegiéndonos, Señor, de toda acechanza del enemigo. Todo aquel cielo de bronce sea partido en el nombre de Cristo Jesús. Todos esos espíritus inmundos que quieren provocar la sordera en nosotros, Señor. Todos esos espíritus inmundos, Señor, que quieren provocar la ceguera para que no veamos tu palabra, Señor. Todos esos espíritus inmundos de parálisis que quieren impedirnos a nosotros que nos movamos hacia adelante, ni al costado derecho, ni al izquierdo, ni para atrás, sino para adelante, hacia la meta que nos hemos fijado, que tú nos has fijado, Señor. Los reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Nos entregamos a ti, Padre eterno de la gloria, Espíritu Santo Jesucristo. Nos entregamos a ti, Señor, para que tú hagas con nosotros, tu voluntad, Señor. Que nos guíes, Espíritu Santo, que nos redargullas, que nos instruyas, que nos enseñes, Señor, en la senda por la que debemos andar, y nuestro espíritu, nuestra mente, alma y corazón no sea rebelde, Señor, a esto, sino que seamos sensibles, obedientes, Señor, amantes de tu palabra y de hacer tu voluntad. Una vez más, gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por tu amor, tu misericordia, tu verdad y tu justicia. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo me quedé... Bueno, obviamente la hice yo quizás, pero me gustó la prédica de la semana pasada sobre el Monopoly. Pienso que como cristianos, y a mí me gusta hacer esta separación, o sea, yo creo que todos nosotros deberíamos hacer esta separación, no por... soberbia, o como le decía yo, que decía mi hija, ¿cómo?
presumido. Acá tenemos a nuestra hermana Valentina, que siempre está con nosotros, leyéndonos. Pero buen día, hermana Valentina, ¿cómo está? Buen día, pastor. Bendiciones, hermano. Mi hija diría, no por presumido o arrogancia o cosas por el estilo, pero la palabra de Dios nos enseña que somos un pueblo especial, escogido para Dios. Y yo creo que en esto cuenta muchísimo, la palabra de Dios cuenta muchísimo la visión que Dios tiene de nosotros. Como dice su palabra, creo que debemos ser conscientes de que Dios no nos escogió porque éramos lo mejor, todo lo contrario. Tampoco porque éramos lo peor, sino porque Dios en nosotros vio aptitudes, ¿sí? Que para Él valen mucho. Bueno, no es la prédica de este día, pero sí yo creo que tenemos que tener en claro esto, ¿no? Que somos especiales, y para Dios somos especiales. Es como cuando, quizás no sea en todos los casos, otra vez vuelvo a repetir, porque por ahí yo no tuve una infancia como a veces yo le digo, ser especial para su padre, para su madre, como tuve una familia disfuncional por ahí, hay cosas que no las experimenté de pequeñito, ¿sí? O si pasaron no las pude notar quizás como correspondía. De grande sí, por ahí tuve otra relación con mi madre, muchísimo mejor hasta el día de hoy. Te amo mucho, viejita, sé que escuchás siempre. Vos sabés que te amo muchísimo. Hoy puedo tener una relación especial con ella y sé que soy importante para ella. Y si yo soy importante para mi mamá, quizás, o sea, para mi mamá, mi esposa, no te pongas celosa, flaca, pero digo yo, ¿no? Cuando una de las cosas más importantes de nuestras vidas, en este caso póngale mamá y papá, creo yo que para la mayoría de los que estamos escuchando es así. Si son cristianos, para todos los que estamos escuchando, según lo que nos enseña esa escritura, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Pero cuando somos pequeños, lo más importante, somos importantes para mamá y para papá, y lo demás no importa nada. Y si soy importante para mamá y papá, ¿qué corcho me importa lo que piensen los demás? Soy importante para mamá y para papá. Comprende la actitud que yo creo que debemos tener frente al entender que para Dios somos un pueblo escogido, especial tesoro de Él, dicen las Escrituras. Y si para Él soy importante, ¿qué me importa lo demás? Soy importante para Dios, ¿comprende? Pero eso me lleva también a tener una actitud, o mejor dicho, que yo tengo que rever, tengo que examinarme en mis actitudes, saber si yo estoy honrando ese amor y eso que el Señor hace por mí, es decir, no solamente morir en la cruz del Calvario, que me haya elegido como especial tesoro, como algo especial para Él, es muy importante, es muy importante. Bueno, en la prédica anterior yo, uno de los planteamientos que hacía justamente era sobre si somos mono o poli, y creo que como hijos de Dios, otra vez, como le dije, yo necesariamente hago esta diferencia, no por arrogancia, pedantería, soberbia, o ¿cómo era que me dijiste? Presumido, aunque es algo lindo de presumir que soy hijo de Dios, ¿no? Pero necesariamente yo debo verme diferente del resto del mundo, es decir, soy cristiano y obviamente por esa razón, justamente por esa razón, también mis actitudes deben ser distintas a las del mundo, ¿verdad? No peyorativamente o despectivamente, yo no quiero ser mundano, o sea, por vivir en el mundo, porque vivimos en el mundo. Sencillamente entiendo que mis prácticas deben ser distintas que las del mundo. Son cosas que a todos creo que hasta el día de hoy nos puede costar, tener una buena conducta, a veces hablar mal, a veces no mirar lo que no tenemos que mirar, porque no son cosas edificantes para nuestras vidas, ¿está bien? O equilibrar la balanza con las cosas que hago, porque vivo en este mundo, tengo costumbres de este mundo, hablando de que vivo en este mundo, voy a comprar, como lo que come todo el mundo, no digo miro todo lo que mira todo el mundo porque no lo hago,
o sea, filtro las cosas que puedo, que puedo mirar, ¿comprende? Pero definitivamente entiendo que como hijo de Dios, mi conducta debe mejorar cada vez más. Y soy distinto, o sea, elijo ser un verdadero cristiano y andar por el camino de Dios como Dios manda, como Dios quiere, aún con todas las pruebas, las dificultades, con todas las luchas. Por eso las prédicas muchas veces hablan de este tipo de cosas. Creo que casi todas mis prédicas hablan precisamente de este tipo de cosas. Cómo ir mejorando nuestras vidas, cómo ver la forma, las cosas de ir escudriñando nuestro corazón, desechar lo malo, abrazar lo bueno y todas esas cosas. Porque nuestro horizonte definitivamente no es el que marca lo que vemos, ¿no? El horizonte, sino que nuestro objetivo y lo que hacia donde nosotros tenemos que apuntarnos nuestras miradas es hacia el cielo, ¿sí? Por eso la prédica anterior llevaba ese título: éramos mono o poli, monoteístas o politeístas, es decir, monoteístas por creer en un solo Dios y obedecer a su palabra, que es lo más importante, ¿sí? Porque el diablo también cree en Dios y tiembla, pero no le da 5 de bolilla. Está bien, no hace la voluntad de Dios, es decir, hace lo que Dios le permite hacer, ¿sí? Pero no es que ahí va obediente como un hijo amante de las normas y reglas de los padres y está contento de hacer la voluntad de papá. El diablo no es así, sino que él, cuando Dios le pone los parámetros, los obedece porque no le queda otra. Sí, pero nosotros no deberíamos ser así. Nosotros como hijos amantes debemos hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nuestras actitudes, las cosas que hacemos, hablan de que tenemos diversidad de creencias. ¿Está bien? Diversidad de creencias. Pero cuando somos politeístas tenemos monoteístas, que tenemos una sola creencia, un solo Dios. Al tener un solo Dios, tenemos una sola estatuto de conducta, una sola moralidad. Cuando somos politeístas, cada persona o cada Dios tiene su propia moralidad, tiene su propia diversidad de creencias y las abraza, y está explicado y está dado en las Escrituras de que esto es así. Por eso, como le decía en la palabra anterior, Dios a su pueblo le decía: cuando entren a la tierra que les prometí, fíjense, cuídense de no copiar las costumbres de las personas de la tierra a la que ustedes van a entrar. Así como quedó con eso, ¿es politeísta o monoteísta? Yo estoy seguro que nosotros somos monoteístas, no somos politeístas, que usted pretende como yo ser monoteísta, o sea, creer solamente en Dios y hacer su voluntad. Cuesta, pero el punto es que a veces nos cuesta y nos esforzamos por hacerlo, pero otras veces no nos cuesta. Y no me refiero porque seamos unos verdaderos y buenos cristianos, sino que porque no nos esforzamos no nos importa ser politeístas, ¿sí? Porque no creemos en Dios como decimos que creemos, no confiamos en Dios como decimos que confiamos. Creemos en Dios, pero en realidad no le damos el valor y la importancia a su palabra que debemos darle como cosa importante para nuestras vidas. Así que bueno, ¿cómo se encuentra usted? ¿Como mono o como poli? Creo que todos en la vida, en el caminar de nuestras vidas, desde que somos pequeñitos nosotros y hasta que partimos de este mundo, nos encontramos con personas, no importa que sean cristianas o no sean cristianas, pero que son positivas o negativas, ¿verdad? Que por ahí son como parásitos espirituales que se chupan la energía, o gente que da gusto tenerlos cerca porque resplandecen, ¿sí?
Hay personas a las que usted por ahí les cuenta, vamos a un par de ejemplitos, unos pequeños ejemplitos, ¿no? Hay personas que por ahí usted les cuenta un proyecto, un lindo sueño, un anhelo de su corazón, algo que usted desea quizás comprar para mejorar su vida, no sé, comprarse un auto, cambiar los azulejos de la casa, qué sé yo, póngale algo, un proyecto, algo que para usted considera que avanza, no sé, ir a mirar una película, no sé, tantas cosas podríamos decir. Pero hay personas que usted le cuente lo que les cuente, viven con el ventilador permanentemente prendido y el inodoro arriba. Comprende, una vez, no voy a contarlo, pero hay un cuento que se refiere a eso, ¿no es cierto? La gente que mientras está haciendo popó, prende el ventilador y tira popó para todos lados, ¿sí? Materia fecal. Pero hay personas que es así, no importa lo que usted les cuente a estas personas, resulta que estas personas no hacen otra cosa que tirar mala onda. Le tiran los proyectos abajo. Si usted quiere emprender un negocio, le va a hablar de lo negativo de la economía del país, de lo mal que están los bancos, de lo caro que está el dólar, de hoy vas a ir a comprar una mercadería y mañana cuando vayas a comprar la misma te va a salir más caro. Le va a hablar del Rodrigazo, de la Rúa, de Menem, de todos los procesos políticos y las devaluaciones. El fin, aunque no tenga la mala intención, pero son personas que tienen tan mala predisposición que no hacen otra cosa que chuparle la poca energía o la mucha energía positiva que usted tenga, ¿sí? Y usted por más que esté de buen ánimo y esté, no sé, con las ganas de comerse el planeta por los proyectos que pueda tener, estas personas no hacen otra cosa que absorberle la energía espiritual que usted pueda llegar a tener, sea cristiano o no sea cristiano. Peor cuando son cristianos todavía, porque uno no los entiende. Hallaron la gracia de Dios, la salvación, pero parece en realidad que quisieran pertenecer más al bando contrario que al que corresponde, ¿no? Al de Dios. Y después están los otros, ¿no? Que usted les cuente, por más que pueda ser una tontería, quizás para muchos, ¿no? Pero los que tienen buena predisposición, buena onda, da gusto hablar con ellos, porque uno no va ni ahí a esperar a escuchar algo negativo, sino que escucha palabras de aliento, tiran ideas de cómo podría llegar a ser, como dice el dicho, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una. ¿Verdad? Y estas personas son así, y es lindo hablar con ellas porque, como le decía, resplandecen de una manera especial. Tiran una energía, y con esto no quiero parecer ¿cómo se llaman estos? Bueno, de estas religiones o estas sectas que creen solamente en la energía personal interna. No estoy hablando de eso, sino que justamente como estoy hablando de cristianos, la energía que tenemos dentro de nuestro es espiritual, parte del Señor, parte del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ese es el gran problema muchas veces, que los que son negativos, bueno, es cuestionable. Por más que por ahí se quiebren en la iglesia y oren y sientan como que están ahí en un limbo espiritual, están por ahí en un mar de espiritualidad, por ahí en realidad es una farsa, porque después de eso usted, bueno, despiden energía negativa, punto. ¿No? Es decir, no ni Dios los convierte, ¿sí? Pero los que están bien relacionados con el Espíritu Santo, y esto es verdad, los que están bien relacionados con el Espíritu Santo, es decir, los que buscan el Espíritu Santo, los que buscan a Jesucristo, por más que sean negativos, se convierten en positivos, por más que sean pesimistas, se convierten en optimistas, porque empiezan a verle el lado no positivo de positivismo, sino que el Espíritu Santo les cambia la visión. Creo que todos nos hemos relacionado en algún momento
con personas así, personas positivas o personas negativas. Todo radica en la actitud, siempre. Mire, le voy a leer una definición que no le leí la semana pasada, muy cortita, es mucho más largo, pero en la sociología la actitud consiste en un sistema de valores y creencias. ¿Vio? Escuche, porque lo demás que le lea es importante, pero no es más relevante que estas pocas palabras. No sé cuántas, son 6 palabras, no sé. Pero estas pocas palabras, ¿sí? La actitud consiste en un sistema de valores y creencias. En la prédica anterior, justamente yo le decía que la actitud es la suma de nuestra formación. Lo que nosotros hoy hacemos es lo que nosotros aprendimos a hacer, no a hacer desde nuestra niñez y hasta el día de hoy. En ese proceso, justamente en esa línea, en ese proceso de la que yo le hablaba, en algún momento nosotros los cristianos nos encontramos con Cristo. Antes éramos mundanos, somos cristianos, nos encontramos con Cristo. Pero es ahí donde radica el primer problema, el primer paso de nuestras vidas en convertirnos en personas negativas o positivas. Si hemos dejado que el Señor sea dueño de nuestro ser, si lo hemos sentado en el trono de nuestro ser, y cuando, como le decía hace un momento, nosotros decimos, oh Señor, haz tu voluntad, olvídese, esta es una aclaración, olvídese que el Señor va a agarrarlo como a un buey, le va a poner un anillo en la nariz, así, o lo va a agarrar con un palo, justamente el yugo, y se lo va a poner y lo va a obligar a hacer su voluntad. No lo va a hacer. Jesucristo mismo decía, llevad mi yugo, Es decir, no decía, yo te pongo mi yugo. Él decía, ponete vos mi yugo. Si querés, es tu voluntad, es lo que vos quieras hacer. Ahora, en el proceso del camino de nuestras vidas, cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, hacemos una elección de si queremos que Él gobierne nuestras vidas, que Él, que sus ideas, su doctrina, nos invada. Nosotros debemos empezar a practicarla. Por ahí en el mundo nosotros fuimos personas pesimistas, y en el camino del Señor la idea, cuando Él se convierte en dueño de nuestro corazón, la idea es que cambie nuestra actitud. Pero si con el correr del tiempo, así sea un año, hermano, así sea un mes, yo sigo teniendo las mismas mañas, las mismas costumbres, sigo siendo un pesimista, un negativo, es un proceso, cada vez voy a ser mejor, pero si pasa el tiempo y sigo siendo igual, bueno, ahí hay un gran problema, porque Dios no está reinando en mi corazón. Puedo tenerlo a mi derecha, a mi izquierda, puede sentarse en mi mesa también cuando yo estoy comiendo, estoy trabajando, lo que sea, pero definitivamente Él no está reinando en mi corazón, porque Dios es todo positivo, y otra vez, no como una vibra, no como una energía mística, sino que Dios en mi corazón las cosas las ve de una manera imposible. ¿Qué hay imposible? De una manera especial, perdón, porque se me cruzó justo esa palabra, imposible. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Está bien? Entonces, si usted lo ve desde esa perspectiva, ¿para qué estar triste? ¿Por qué? Pues escuchaba un ejemplito, estábamos escuchando una prédica con mi esposa esta semana de una persona, ¿no es cierto?, que decía justamente, la persona que tiene a Dios de una manera especial en su corazón, llega a su casa un día y dice, ¿sabes qué, amor? ¿Sabes qué, mi cielo? Me echaron del trabajo, y con una sonrisa de oreja a oreja, me echaron del trabajo. Así que ahora, hasta que vuelva a conseguir, no sé cuánto, con lo mal que está el país, yo parafraseando, ¿no?, también agregándole un poquito, porque me imagino esa situación, parafraseando lo que decía este muchacho como ejemplo, este pastor como ejemplo, así que hasta que consiga trabajo, con lo mal que está el país, vamos a ponerle este país, ¿no?, con lo mal que está el país, puede pasar un tiempo y no vamos a tener quizás para pagar la luz, no sé,
tirando ideas, póngale, ¿no? Pero lo hacía, el punto es que lo hacía con una sonrisa en el corazón y lo hacía contento. Le contaba a la esposa y la esposa lo miraba sorprendida y le decía, pero ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? De que vamos a pasar necesidad y esas cosas. Sí, sí, pero ¿cómo podés estar así? Santiago 1, capítulo 1, versículo 1 dice, dice, estén contentos cuando se encuentran en diversas pruebas y dificultades, sabiendo que la prueba produce paciencia. Y este hombre, como nosotros deberíamos estar exactamente de la misma forma cuando nos pasan esas cosas, que por ahí estamos pasando por una dificultad, por una cuestión, tendríamos que estar contentos y no por ahí con el ceño fruncido. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Cómo vamos a hacer para salir de esta dificultad, por mala que parezca? ¿Comprende? Pero eso lo logra cuando Dios reina, cuando el Espíritu Santo verdaderamente reina en nuestros corazones, y no cuando, comprende, o sea, la actitud consiste en un sistema de valores y creencias. ¿Cuáles son los valores, esos valores que usted y yo tenemos en nuestro corazón? ¿Cuáles son esas creencias que usted y yo tenemos en nuestro corazón? Póngale, porque es lo que más sucede en nuestras vidas cuando tenemos un problema económico y tenemos mala cara y tenemos el ceño fruncido y por ahí estamos irritables. Creo que como nos ha pasado a todos, ¿cuál es el valor y cuál es la creencia que tenemos en nuestro corazón? No porque somos malos, sino porque ignoramos un poquito y no apreciamos el verdadero valor de Dios en nuestras vidas. Pero definitivamente el valor que tenemos es lo económico, y la creencia que tenemos definitivamente, o la confianza que tenemos definitivamente, no está puesta en Dios. Y yo sé de lo que le hablo, sé lo que le estoy diciendo cuando le digo que no es así, porque hemos pasado con mi esposa, con mi familia, situaciones, a veces nos toca todavía porque no hemos aprobado quizás la prueba como corresponde, nos toca pasar por situaciones en las que la pregunta está, bueno, Señor, ¿cómo lo vas a solucionar? Porque a mí se me quemaron todos los cartuchos, es decir, hice todo lo que estaba al alcance de mi mano, pero ya más no puedo hacer, más que esto no puedo, más, o sea, no hay más recursos al alcance de mi mano. Ahora te toca a vos, ¿qué es lo que vas a hacer? Y Dios sale al rescate. Pero eso sucede cuando nosotros vemos y entendemos que nuestro valor no está en las cosas del mundo, aunque las podemos utilizar, y nuestra creencia no está en que lo que nosotros podemos adquirir con nuestras fuerzas puede darnos la solución, sino que, bueno, ya estoy por la mitad de la prédica más o menos, pero sino que es Dios el eje de nuestra vida, y solamente en Él confiamos y dependemos, ¿sí? Así que, ¿cómo está usted con sus valores y sus creencias? Ahí en el libro de 1 Samuel capítulo 17 se cuenta justamente la historia de David cuando vence a Goliat. Vamos a leer algunos versículos nada más, no vamos a leer todo porque es largo y quiero enfocarme puntualmente en algo, justamente en esto de lo que yo le dije en la prédica anterior, que íbamos a desarrollar un poquito más, y es el tema de la actitud. ¿Sí? Ya le dije el nudo, si se quiere. La actitud consiste en un sistema de valores y creencias. Yo le dije que la actitud nuestra de hoy es el fruto de lo que nosotros, de la formación nuestra. Ahora, a ver, entiéndame esto y entiéndalo y grábeselo en la mente, porque ese es mi foco, si se quiere. Nosotros tenemos una vieja vida y una nueva vida. Mi formación de pequeño, aunque también la psicología dice que tarde o temprano el ser humano obedece a su naturaleza, yo digo, cállate, diablo. Porque la naturaleza de cuando yo acepté a Cristo en mi corazón es la naturaleza de
Cristo. Pero si yo dejo que mi humanidad permanezca viva aún siendo cristiano, entonces tarde o temprano la naturaleza antigua, la vieja naturaleza del hombre pecador, esa naturaleza va a volver a surgir. ¿Comprende? ¿Comprende? Entonces, divida esto, divida a partir de hoy a lo que yo llamo, lo que he llamado siempre el punto cero en la vida del cristiano. ¿Sabe cuál es el punto cero en la vida del cristiano? El momento en que usted aceptó a Cristo en su corazón. Porque las Escrituras nos enseñan que somos nuevas criaturas. Aquí las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Entonces, para nosotros, la vida en el camino del cristianismo es nuevo y tenemos que empezar como cuando éramos niños, cuando éramos bebés. Por eso Pablo, y esto ya lo ha escuchado usted en mi prédica, cuando Pablo dice que cuando somos pequeños nosotros espiritualmente hablando tomamos la leche espiritual, pero conforme vamos creciendo, vamos madurando, empezamos a tomar alimento consistente para gente grande y adulta. Entonces, desde que usted aceptó a Cristo en su corazón, empezó un camino donde tienen que verse los frutos de su crecimiento. O es un niño caprichoso y rebelde, o es un niño bien educado que ha aceptado la doctrina de papá y mamá sin que se la tengan que imponer por rigor en el cuero. Comprende lo que le quiero decir. Entonces vamos a leer en Samuel del capítulo 17. Bueno, vamos a leer ahora unos versículos, pero yo primero por ahí le quería recordar, refrescar un poquito la memoria, o usted después léalo, ¿sí? Ahí cuenta cuando David estaba con su papá todavía atendiendo las ovejas, pero Saúl había entablado una guerra con los filisteos, ¿sí? Ahí estaba uno en un monte, otro en otro monte, en el medio había un valle donde se tenían que enfrentar y encontrar peleando los filisteos y los israelitas, y cada día salía un paladín, cuenta ahí en ese capítulo, cada día salía un paladín, Goliat de Gat, que medía 9 pies y 10 pulgadas, dicen las Escrituras. En total, eso es casi 3 metros, 2 metros 99, 3 metros. Literalmente, Goliat de Gat medía 3 metros, 2 metros con 99, no me acuerdo cuánto, centímetros, en pies y pulgadas. 9 pies y 10 pulgadas medía este hombre. Como usted conoce, dice que su lanza era como el rodillo de un telar. Usted ahora, yo le voy a compartir a usted en la actualidad, en la actualidad, no de ahora, sino en nuestra era, en nuestros tiempos, de los hombres más grandes del mundo. Por lo menos uno le voy a mostrar, que fue el hombre más grande del mundo, que midió 2 metros 74 centímetros. A él le faltaban 20 centímetros más para llegar a la altura de Goliat. ¿Está bien? Y usted va a ver qué impresionante, porque como siempre digo, ojos que no ven, corazón que no siente. Yo le puedo decir, una vez en una prédica en este lugar, yo le decía, mire, estábamos aquí en la quinta, y le decía, mire esa palmera, ¿cuánto debe medir? Debe medir unos 12 metros aproximadamente, quizás un poco más, de alto. Sin embargo, hay evidencia científica de que hubo gigantes de esa estatura, ¿sí? Algunos dicen que en los tiempos del hombre normal, pequeño, ¿no? Hubo gigantes de hasta 34 metros. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No sé si de eso habrá una evidencia científica, pero de ser así, ¡wow! ¡Qué impresionante! ¿Está bien? Pero cuando usted mire por ahí esa foto donde está el hombre más grande y está con su familia, su padre, la foto que usted podría estar viendo en este momento, su padre medía 1,83 metros, fíjese, y le llega a más de la cintura su padre a su propio hijo cuando tenía 21 años. Murió a los 22 años este muchacho, ¿sí? Owen, no me acuerdo cuánto. Y él tenía 2 metros 74 y algo, 75 centímetros. Impresionante.
personas de estatura relativamente normal, de 1,70 m para arriba. ¿Está bien? Mire, David era un pequeño muchacho que no llegaba al 1,70 m. Y David llegó, su papá lo mandó a que le lleve algunas provisiones a sus hermanos, y cuando él llegó allá y estaba charlando, ¿cómo andan? Dice la Biblia, ahí no, en el relato, donde ahí en el capítulo 17, dice que David les deseó paz a sus hermanos, dejó el bagaje con el que se encargaba del bagaje, o sea, las provisiones, y se fue a saludar a su hermano y a desearles paz, dice las Escrituras, a desearles shalom, dicen las Escrituras, ¿sí? Y mientras estaba hablando ahí con ellos, dicen que salió este paladín con su paje de armas adelante, que iba delante de él, y empezó a gritar, ¿no? Lo que gritaba anteriormente, lo que gritaba días anteriores. Bueno, si hay alguien de ahí que pueda pelear conmigo y me vence, nosotros seremos siervos para ustedes, y si no, ustedes serán siervos para nosotros, dicen las Escrituras. Y bueno, ahí vamos a empezar a leer, pero llegó David ahí y pasó esto. Escucha, el versículo 23 y 24 vamos a leer. Mientras hablaba con ellos, allí vino el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, de entre las filas de los filisteos, diciendo las mismas palabras que antes, y David las oyó. Cuando los soldados de Israel vieron al hombre, todos huyeron de él aterrorizados. Amén. Bueno, este paladín no... Ahí está. Este paladín no era que era la primera vez que salía, sino que ya hacía tiempo que él estaba saliendo a desafiar a los escuadrones del Dios viviente, ¿verdad? Pero David nunca lo había escuchado, así que David fue a llevar la comida a sus hermanos y por fin pudo escuchar esta situación. Pero el versículo 24 es lo que me llama la atención, ¿verdad? Empieza por llamarme la atención, porque evidentemente esto sucedía, no sé, cada tanto, pero cada vez que sucedía, los soldados, dice, que huían cuando escuchaban el desafío de este hombre. De por sí se dice que un israelita promedio de altura no llega, como le dije, al 1,70 m. Los más altos dicen, fíjese lo que cuenta la historia de Saúl, que una de las razones por la que Saúl fue elegido como rey era porque él sobresalía de la multitud, es decir, por lo menos una cabeza le llevaba más de alto a sus hermanos, que él era más alto. La Biblia dice eso, que él era más alto, ¿cierto? Pero el judío normal, promedio, póngale que tenga 1,70 m. Ya desde el vamos, ahí con esa foto que usted está viendo, hay que sumarle 20 centímetros más para tener más o menos la idea de lo que era Goliat. Usted fíjese la reacción que puede provocar en una persona, que a usted le quiera pegar a una persona que yo tengo una anécdota, ¿verdad?, de mi niñez. Pegar a una persona que lo doble en estatura, yo creo que cualquiera se asustaría, creo que cualquiera tendría un poquito de miedo. 3 metros de altura contra 1,70 m, póngale, un muchacho, un soldado normal, fornido, grande, ahí, qué sé yo. Pero David era un pequeño, era flaco, era hermoso encima, pelirrojo, era un modelito, un Leonardo DiCaprio de los israelitas. Posiblemente tendría un poquito de físico, no digo que sea un flaco escuálido ni nada por el estilo, porque justamente fíjense en lo que cuentan las Escrituras, que él atendía y cuidaba las ovejas, y obviamente fuerza tenía que ser, porque él cargaba las ovejas, por ahí él también, como cuentan las Escrituras. Bueno, eso va a suceder más adelante, ¿no? Cuando él charla con Saúl, le dice, cuando venía el león
león, cuando venía el oso y yo lo perseguía y arrancaba, dice las escrituras allí en la Kadosh, arrancaba el cordero, la oveja de sus bocas, y si él se daba vuelta y me quería atacar, el león o el oso, yo lo agarraba del hocico. Creo que dice puntualmente así, creo del hocico, del hocico y lo mataba. ¡Wow! Así que por lo menos algo de físico podría tener David, pero no estatura. Él tenía 18 años más o menos cuando mató a Goliat, así que imagínense que no pasaba del 1,60 m, porque en promedio como le digo, los israelitas son bajos de estatura. Por lo menos eso es lo que son los datos históricos que tenemos, ¿verdad? Y no era pequeño, era chiquito. Vamos a leer el versículo 26 primero. David dijo a los hombres que estaban junto a él: ¿realmente se le dará recompensa al hombre que mate al filisteo y remueva esta deshonra de Israel? A propósito, ¿quién es este incircunciso que trata a los ejércitos del Dios viviente? Ahí hay algo que a mí también me llama la atención, ¿verdad? Algo cambió el interés de David, ¿sí? Él dice en el versículo 26, dice: ¿realmente le darán? Porque los israelitas entre ellos, en las filas entre ellos, el versículo 25, justamente cuentan ellos, cuando David les pregunta, empieza con sus cuestionamientos, los soldados contaban qué era lo que iba a hacer el rey Saúl si alguien mataba a ese filisteo, cómo lo iba a llenar de riquezas, le iban a perdonar todos los impuestos que pagaban y se iba a casar con la hija de Saúl. Su primer pregunta, la de David, fue: ¿cierto que van a hacer esto? ¿El rey va a hacer esto con el que mate a este filisteo? Y aunque yo creo que es una enseñanza para nosotros, para quizás demostrarnos que no está mal por ahí tener un interés en las cosas materiales, porque las promesas eran llenarlos de riqueza, perdonarlos, eximirlos de impuestos y casarse con la... Capaz que a David le interesaba solamente casarse con la hija del rey, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Por ahí estoy equivocado, no creo, según mi convicción, no, pero póngale. Creo que no está mal a veces tener ciertas pretensiones no malas. El punto es cómo nosotros canalizamos la situación, porque después David dijo: ¿y quién es este incircunciso filisteo para desafiar a los escuadrones del rey? De Jehová, perdón, para desafiar a los escuadrones de Jehová. ¿Quién es este muerto de hambre? No sé si usted habló alguna vez así. ¿Quién es este salame que se anima o se atreve a hacer lo que está haciendo? ¿Quién es? ¿Sí? El versículo 32 dice: David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de nadie por causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl dijo a David: no puedes ir a pelear contra este filisteo. Eres solo un joven, y él ha sido guerrero desde su juventud. Otra situación de la que yo me imagino y me río, ¿verdad? Bueno, anteriormente a eso, David estaba ahí con los soldados y preguntando, indagando. Sus hermanos se enojaron, uno de sus hermanos lo retó, le habló mal, y los soldados le contaban, y esto es lo que estaba sucediendo. Pues imagino que David, una de las cosas que tenía posiblemente era la boca grande, pero no sin razón, porque ciertamente él mataba al león, mataba al oso, defendía las ovejas, los que fueron pastores o los que son pastores, por ahí saben que, o lo que hemos visto películas, no sé,
que a veces tienen que caminar y a veces tienen que hacer noche, no en sus propias casas, sino en lugares porque es largo el camino, porque a veces los pastos se van terminando y tienen que andar un trecho largo hasta que encuentran pastos para que las ovejas coman, ¿verdad? Y él estaba preguntando y lo retaban, algunos les contaban y decían, no, el rey va a hacer esto, y lo escucharon la jeta de David, la boca de David, de decir, yo hice esto, yo voy a ir, lo voy a vencer. Llegó a los oídos de Saúl y Saúl lo mandó a llamar, lo llevó el general, lo llevó a presencia de Saúl y Saúl le dijo, no, mirá, yo lo habrá visto, no sé, le vuelvo a repetir, no creo que David sea un flaco escuálido, sino que debería tener su cuerpito, ya que está así, tenía trabajo de campo, trabajo de andar unas gambas así, capaz que tenía, porque él andaba en el desierto, entre las piedras, buscando pastos, levantando una oveja pesada, y lo hacía de más pequeño. Entonces, pero hay algo que sucedía, que era un pastor, o sea, él andaba con animales. ¿Qué oposición podía generarle una oveja más que ser rebeldona y querer ahí ir a comer otros pastistos y él tener que retarla, traerla con el cayado o cosas por el estilo? O sea, es el pensamiento de quien está frente a un niño, un muchacho, como dicen otras versiones, un pusilánime, ¿verdad? Que no le pone 5 monedas de confianza, ¿no? Le dijo, no, pero vos estás flaquito, te falta comer polenta de pajarito, te falta tomar la sopa para enfrentarte a que es guerrero desde su niñez. Ya le quiso pinchar el ánimo, pero sin embargo David le dijo, no desmaye tu corazón, tu siervo irá y peleará. ¡Uy, qué tremendo! ¡Qué actitud la de David! Por favor, ¿dónde se crió este muchacho? ¿Sí? Su padre, ¿cómo era? ¿Cómo sería su padre, su madre? El entorno donde se crió, cómo se formó. Él fue un cantor desde joven, por ahí en el desierto. Él tenía tiempo, aparte de cuidar a las ovejas, él tocaba la cítara, creo que era, o bueno, hay un instrumento que ellos tienen, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero él tocaba y hacía esos salmos para Dios. ¡Qué tremendo! La confianza que tenía este muchacho, como dice la definición, consiste en un sistema de valores y creencias. ¡Qué valor que tenía en su corazón por Dios! Perdón, hay viento. ¡Qué valor! Gracias. No se ve, pero acá está mi asistente, entonces ella está en todo. ¿Qué valor tenía? ¿Cómo creía David en Dios? Porque si usted puede leer el relato, por favor, hágalo. Es hermoso como Dios. Vamos a leer el versículo 33. Saúl dijo a David, no puedes ir a pelear contra estos filisteos. Eres solo un joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Saúl no hacía más que ponerle limitaciones. Escuche, 3 metros de altura, huían de delante de la presencia de Saúl. ¿Por qué? Del gigante, perdón, de Goliat. ¿Por qué? Es un dato muy interesante. Y presta atención porque en un momentito más se lo revelaré. Presta atención. ¿Por qué huían? Obviamente, creo que evidentemente nadie se animó a pelear contra este gigante porque tenían miedo a morir en las manos. Uno solo tenía que pelear y el que peleara o eran esclavos o eran amos. Y nadie se animaba, todos subían, pero David tenía una predisposición y una actitud distinta, los valores, sus creencias, definitivamente no tenían compatibilidad con los valores y las creencias de los demás. Y no encontró más que desánimo
en la vida de Saúl. No encontramos más que limitaciones, pero mire lo que pasa en el versículo 36. Tu siervo ha derrotado ambos, leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿No iré a golpearlo y remover este día el reproche de Israel? Porque, ¿quién es este incircunciso que ha retado a los ejércitos del Dios viviente? Entonces David dijo: Jehová, ¿quién me rescató de las garras del león y de las garras del oso? Me rescatará de las garras de este filisteo. Saúl dijo a David: Ve, Jehová esté contigo. Saúl vistió a David en su propia armadura, puso un casco de bronce en su cabeza y le dio una coraza para usar. Amén. Mire, en el 32 encontramos el ánimo de David. No desmaye tu corazón, tu siervo irá y peleará. En el 33 encontramos el desánimo y las limitaciones no solamente de Saúl. Saúl era el principal, Saúl era el rey, era el que en realidad tenía que dar el ejemplo de fe, de confianza, de valentía. Yo pienso que si Saúl realmente hubiera pagado el precio de su error, pero acá Dios, no sé si lo hubiera restituido a rey, porque ya Dios había tomado una solución. Pero si él se hubiera arrepentido, estoy seguro que Dios hubiera cambiado su actitud con él, porque lo demuestra en toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, disponible, arrepentido, constricto, humillado, Dios cambia su actitud. Si, como dice Malaquías, si vos te das vuelta y me buscás, yo me voy a dar vuelta y te voy a agarrar, te voy a encontrar. Pero Saúl no hizo esto. Saúl confiaba en su propia fuerza. En el 33 hay desánimo, limitaciones. El 36 hay una seguridad de David, de que no, él sabía que no iba en sus fuerzas. Algo que planteaba David era yo voy a derrotarlo, voy a destruirlo y voy a quitar la deshonra de Israel. Más allá de lo que yo le dije en un momento, algo cambió el interés de David. Bueno, a mí me encantaría que me eximan de todos los impuestos que un argentino tiene que pagar. Bueno, me encantaría también casarme. Tapate los oídos, flaca. También me encantaría casarme con la hija del presidente. Es una forma de decir, ¿no? Porque definitivamente en mi vida, cuando los hermanos de David, con el hermano de David, no me acuerdo cómo se llamaba, Eliab, creo que se llamaba el hermano de David, se enoja con él, lo dice en una expresión no interesante, sino digo, atención a esto, porque le dice: ¿qué haces acá? Yo conozco tu actitud, le dice Getón justamente. Yo conozco tu actitud. ¿Con quién? Esta es la expresión. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Le dice el hermano a David. Eran una familia numerosa, por pocas entiendo quizás que ellos no tenían muchas posesiones, por ahí la luchaban como nos pasa a todos nosotros. Por eso digo, algo posiblemente primero llamó la atención de David, pero después eso se perdió el foco ese. ¿Por qué? Porque no se centró en lo material o en el interés de tener todas esas cosas, sino decía: este incircunciso, pero ¿cómo se anima? ¿Cómo se atreve a desafiar a nuestro Dios? ¿Cómo puede atreverse a desafiar al ejército del Dios vivo? Decía: yo voy a sacar la deshonra de Israel. En el versículo 36 hay seguridad en David. El 37, léemelo por favor de nuevo. Entonces David dijo: Jehová, quien me rescató de las garras del león y de las garras del oso, me rescatará de las garras de este filisteo. Mire qué confianza que tuvo David al decir eso. Otra vez, a ver, capaz que le pongo de nuevo la fotito, ¿sí? Por ahí, por acá le pongo de nuevo la fotito. Mire lo que sucedió. David estaba por enfrentarse, todo el mundo sabía y veía porque estaban ahí de cuerpo presente, estaba por enfrentarse a un hombre que lo doblaba y un poquito más en estatura. No, lo doblaba en estatura. Póngale, ¿no? Sí, lo doblaba, un poquito menos en realidad.
lo doblaba en estatura, pero lo tenía que mirar así, como la fotito esa que le comparto. Lo tenía que mirar así, bien para arriba. ¿Está bien? Sin embargo, mire la confianza que tenía David en que lo iba a matar. Ni siquiera estaba armado todavía. Después vino Saúl, le quiso poner, ahí le muestro otra fotito también de la vida actual, por ahí, de cómo se vería una persona relativamente normal, quizás un poquito más chica, que en realidad como David, con la armadura de una persona más grande, con el saco en realidad de una persona más grande. Ridículo, David no se podía mover. Estuve buscando por ahí un poquito de información de cómo serían las armaduras y esas cosas, el material y todo eso, y definitivamente eran cosas pesadas y también gruesas, porque las armaduras servían justamente para defender a la persona de la espada. Si la espada por ahí le pegaba, por ahí no le hiciera tanto daño como si estuviera en cuero. Si le pegan un cuchillazo en el hombro y usted tiene el pecho, el hombro, la parte descubierta, obviamente le van a hacer un agujero, pero si por ahí usted tiene alguna coraza, por pequeño, por poco, fina que sea, no digo finada como un papel, sino que resista un poco, que haga un poco de resistencia, obviamente no lo van a lastimar tanto, le va a salvar hasta la vida quizás. Comprende, bueno, lo que le pusieron a David encima y la espada, cuando él se colgó la espada del rey, lo que le pusieron a David encima definitivamente era grande para él. Un chico, un niño, un muchacho que estaba acostumbrado solamente a andar con su ropita y su alforja de piedras. ¿Está bien? Mire, vayamos al versículo 40. Estamos llegando al final. Entonces tomó su vara en su mano y tomó 5 piedras lisas del fondo del arroyo. Las puso en su saco de pastor, en la bolsa. Entonces, con su honda en su mano, él se acercó al filisteo. Tomó 5 piedras. 5 piedras tomó David. Y se acercó al filisteo. Con esa seguridad, con esa confianza, con ese ánimo no limitado de en quién confiaba y con qué fuerzas iba a destruir al filisteo. El versículo 46. Hoy Jehová te entregará en mis manos. Yo cortaré tu cabeza de ti, y haré tus extremidades y las extremidades del ejército de los filisteos a los pájaros en el aire y a los animales en la tierra. Entonces toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y toda la asamblea aquí sabrá que Jehová nos salva por espada o lanza, porque esta es la batalla de Jehová, y él te entregará en nuestras manos. Mire la confianza, pero no la confianza estoy re tranquilo, no pasa nada, sino el tipo de confianza, es decir, en qué confiaba o de qué manera confiaba. Saber en quién confía, a eso me refiero. Dice, o sea, lo que él estaba a punto de hacer iba a salir en todas las redes sociales. Se iba a viralizar. Mire, tal es así de que hoy día nosotros todavía estamos whatsappeando lo que hizo David hace no sé cuántos años atrás, 3000 años atrás, no recuerdo exactamente el tiempo. Mire la confianza que David tuvo, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Porque él decía, el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Usted puede decir en mi iglesia, ¿sí? Desde el momento en que dijimos, Señor, contigo hasta la muerte. Dios se ha manifestado en nuestras vidas de esa manera, porque creo que también hemos copiado, hemos entendido que no son con nuestras fuerzas, y el mundo debe saber que es Dios nuestro estandarte, nuestra bandera. No es creer en Dios solamente en mi corazón. Leíste el 47, ¿sí? Dice ahí que Dios no salva por fuerza humana.
porque David les dijo a ellos, no es con espada que Dios salva, no es con espada y algo más, dijo. La batalla es de Dios. David tenía que pelear, David salía a enfrentar la batalla en contra de Goliat. David salía a pelear con él, pero sabía también David que él no era el que iba a librar la batalla, no era él con sus propias manos, quizás con su propia fuerza, pero sí con sus propias manos, no era él que con sus propias fuerzas iba a agarrar a Goliat y le iba a meter un uppercut, una piña que se le da en el boxeo, se da acá, si no, se da así, o se golpea en la mandíbula y uno puede quedar desmayado con una piña allí. No es que le iba a hacer no sé, una traba de karate, por ahí lo iba a tirar al piso, no le iba a hacer un kame kameha, ni una genkidama, ya me estoy yendo a los dibujos de anime, ¿sí? No era eso, era otro tipo de pelea. Dios le daba a David la seguridad y los recursos para derrotar a Goliat. Tenía una actitud en aviación. Estaba leyendo justamente, ¿no?, que en la aviación hay, que también le voy a poner allí, no sé si de aquí o por aquí, le voy a poner la imagen de ese instrumento de vuelo que ahí ahora me olvidé el nombre puntual de ese instrumento, que mide la actitud del avión, la actitud de vuelo. Ahí va a ver la formita, es interesante, porque en aviación se dice que la actitud determina el comportamiento del avión. La actitud del avión determina el comportamiento del vuelo, dice, ¿verdad? Bueno, es más largo esto de explicarlo y por eso me estoy quedando sin tiempo para explicarlo y para que no se les sea largo tampoco a ustedes. Espero que haya sido entretenido y lindo y que sea de mucha bendición para su vida, porque es la intención de que podamos cambiar nuestra actitud de vuelo. Ese instrumento que usted vio allí marca el horizonte y le dice al piloto cómo está el avión, aún en condiciones de invisibilidad, es decir, no de ser invisible, sino que no se ve un corcho en el aire, porque hay mucha niebla, están en medio de una tormenta, están viajando en el medio de las nubes, no ven el horizonte, el horizonte, y eso tiene una formita así, tiene un horizonte fijo, y esto de adelante se mueve, ¿no? Se mueve así, ¿sí? Entonces le indica en qué actitud está, no altitud. Yo también creía eso, altitud. ¿En qué actitud está el avión para mantenerlo fijo, para mantenerlo hacia la línea donde quiere ir, mantenerlo en línea con el horizonte, ¿verdad? David tenía una actitud en línea con el horizonte, que era su Dios, que es envidiable para nosotros, porque él no, aún en la peor condición de vuelo, aún en la peor, es un gigante, por favor, usted no sabe lo peor todavía, ¿sí? Que acá viene el detalle secreto. Usted tiene 3 metros de altura, es decir, es impagable mi deuda, es incurable mi enfermedad, este problema no lo soluciona ni Dios. ¿Cuántos se han comportado de esa manera, no dándole a Dios el poder, el crédito? Es decir, creo que todavía no le dije el título de la prédica, ¿no? Bueno, tengo 2, ¿sí? Usted quédese con el que más le gusta. Con la nariz para arriba, tomando esta metáfora del avión y la actitud de vuelo. Y el otro, cambie de piloto, viejo. Cambie de piloto. Porque no importa la visibilidad, no importa el problema. Este es el detalle para mí más interesante, quizás, ¿sí? ¿Por qué David agarró 5 piedras? ¿Alguna vez se preguntó? Usó solamente una. Una usó. ¿Por qué David agarró 5 piedras?
piedras lisas, es decir, las piedras que David agarró yo calculo que serían como platos voladores más o menos, ¿sí? O sea que no serían redonditas así. Dice la Biblia que se incrustó la piedra atravesando. Bueno, la Biblia también habla y cuenta que los honderos primero eran zurdos. David era zurdo. En Israel ser zurdo no era bueno. Eran considerados malos, casi hasta como una maldición. Los zurdos eran despreciados. Con razón a David no lo querían los hermanos. Con razón el padre dijo, no, David está con las ovejas allá, y Samuel le dijo, no, hasta que él venga no vamos a sentarnos, hasta que él aparezca por allí y yo pueda ver, no vamos a sentarnos a comer. Bueno, tráiganlo al zurdito, a David. Dice, la Biblia nos cuenta que un hondero podía darle a un pelo a 200 metros y no errar, tirarle un pelo a 200 metros y no errar. ¿Se imagina usted eso? Y con una fuerza y una velocidad, soltar y ¡pac! Atravesó el casco de Goliat, que tampoco era fino el casco, porque no era, ay, qué lindo te queda el casco, che, esos cuernos que le pusiste tan de onda. No, tenía que ofrecerle una seguridad, por si le pegaban un espadazo en la cabeza, tenían que ofrecerle algo más de seguridad. Lo que pesaría ese casco, creo que la Biblia inclusive dice, no recuerdo bien, pero en los versículos anteriores, cuando describe a Goliat y su armadura y todo eso, dice cuánto pesaba el casco. ¿Por qué David agarró 5 piedras? Bueno, sabe que David aparentemente, según los historiadores, y también hay un versículo, no lo busqué, pero otro sí, dice que David tenía 4 hermanos. Con razón los israelitas huían. Otros dicen que tenían en realidad 4 hijos, que no era solamente David, sino que todos eran gigantes. O sea que los filisteos no estaban, y yo me imagino la idea, las desgracias, como dice el dicho, las desgracias no vienen solas, ¿no es cierto? Siempre vienen acompañadas. Y los israelitas no tenían miedo solamente por Goliat de Gat, sino que sus hermanos estaban, o sus hijos, no me importa, el punto es que eran gigantes. Y David, en esa actitud de confianza y de seguridad, él no iba a matar a un solo filisteo gigante. Si los otros salían, bueno, David, la ventaja que tenía era flaquito, era escurridizo, corría, los otros seguramente serían pesados, pero les puedo garantizar que los hubiera matado a todos. Pero entendiendo que no eran sus fuerzas, Dios le daba la estrategia, Dios le daba la seguridad, le daba el ánimo, le daba la confianza a Dios, a David, pero él iba a matar a todos los filisteos, a los 5 gigantes si se le enfrentaban. O sea que los judíos huían porque veían que Goliat no estaba solo, que estaba, ya sea con los hermanos o con los hijos, no me importa, yo sé que eran gigantes. Fíjese, vamos a esa referencia, no la iba a leer, pero la vamos a leer para que vea que está ahí, porque yo sé que a veces usted es medio fiaca y no va a buscar la referencia, entonces se la voy a leer. Vamos a leer 2 Samuel capítulo 21, del 18 al 21, pero vamos a leerlo de la Reina Valera porque la Kadosh tiene términos por ahí que de los nombres y eso. Vamos a leernos de la Reina Valera porque el relato es el mismo, ¿sí? Escuchen. Los hombres de David matan a los gigantes. Otra segunda guerra hubo después en Gob, después contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare Eroguim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes.
Hubo desafío a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Vio? Ahí está la referencia de los hermanos de Goliat o los hijos de Goliat. No importa. Para mí es un dato insignificante. Lo que yo le quiero hacer entender y decir, las desgracias no vienen solas. David estaba dispuesto a enfrentar no solo a un gigante, sino a los que venían. Entonces el resultado de que David hubiera agarrado 5 piedras para mí, era porque con una iba a matar a Goliat, y si los otros se levantaban, bueno, no pregunto cuántos son, como dice el macho, ¿no? No pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Porque en él había seguridad, había confianza, había ánimo. Él creía en Dios de una manera que a nosotros nos debería avergonzar muchas veces porque no creemos. Usted se enfrenta a veces a gigantes como Goliat, que decimos, wow, ¿cómo yo voy a derribar a este gigante? Otras veces no es tan gigante, viejo, discúlpeme. A veces es una situación que se da en la vida como un proceso de crecimiento para nosotros, pero nosotros nos portamos como esos parásitos que no hacen más que chupar energía, que Dios nos quiere agarrar a los golpes, porque tiene tantas promesas lindas, o sea, es una forma de decir, ¿no? Tiene tantas promesas lindas de Dios para nuestras vidas cuando nosotros nos animamos a tomar 5, 10 piedras, no sé, las que usted quiera, 1 piedra, 2 piedras, pero nos animamos y salimos a enfrentar la situación, pero ya no con nuestra fuerza, como dice Filipenses 4:13, creo que es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo. No estoy menospreciando ni quitando a Dios del medio. Yo soy Cristo dependiente. Mi eje es mi Señor. Pero me dio para algo, me dio esta cabeza, esta mente, estos ojos, estos oídos, esta boca, este cuerpo, estas manos, estos pies. Para algo me los dio. Si no, me hubiera hecho simplemente un tronco, si no quería. Así todo. Mire qué hermoso ejemplo tenemos de vida de Nick, el australiano Nick, no me acuerdo el apellido, no quiero meter la pata, que él es un tronco, no tiene brazos, no tiene piernas, tiene apenas una presita de pollo, dice él, ¿no? En su patita, en su pierna derecha tiene como una presa de pollo. Él mismo hace ese chiste. Sin embargo, cuando él entendió que su fuerza no era suya, sino que era la fuerza de Dios, cambió de actitud. Por ahí también capaz que le dejo ahí la imagen de Nick. Cambió su actitud y no le afectó el entorno. Y empezó a vivir y a tener como objetivo que el nombre de Dios se glorifique, no el nombre del diablo. Cuando nosotros nos portamos como parásitos, que quitamos la gloria a Dios, que hablamos más de las desgracias, más de las enfermedades, más de los conflictos, los problemas, o tenemos una apariencia como de verdaderos cristianos, porque ¿cómo anda Damián? Bien, gloria a Dios, en victoria, pero después al ratito uno arranca con negativas, hablando de todas las cosas que lo único que hacen es quitarlo la energía de Dios. Estoy demostrando que en realidad Dios no reina en mi corazón, reina las circunstancias, reinan otras cosas. No tengo ánimo, no tengo confianza, no tengo seguridad. ¡Wow! La actitud de David en relación al horizonte estaba con la nariz para arriba. El piloto de David, quien manejaba su vida, no era él, era Cristo, era el Espíritu Santo, era Jehová, póngale H, pero definitivamente era Dios. ¿Me comprende?
Por eso la prédica se llama Con la nariz para arriba. Cambie de piloto, viejo. Cambie de piloto se llama. Le puse, cambie de piloto. Yo le digo, cambie de piloto, viejo. Porque definitivamente cómo conducimos nosotros, o cómo utilizamos los instrumentos de vuelo, definitivamente somos un asco. Porque vivimos muchas veces más en derrotas generales, no importa, económica, física, la que usted quiera. Vivimos más en derrotas que en victorias. Vivimos adaptados, acostumbrados a los insultos del filisteo. Goliat lo maldijo por sus dioses a David. Más se calentó David, no le mojó la oreja. Le mojó las 2 orejas a David, más se calentó David. Porque era un hombre prudente, sino capaz que ya salía, ¿qué decís vos? ¡Pum! Otra cosa mariposa. Dios le bendiga ricamente, querido hermano y hermana, y podamos copiar esto, ¿sí? Cambiar nuestra actitud, porque nuestra actitud demuestra, ¿sí? Gobierna nuestro comportamiento. Nuestra actitud gobierna nuestro comportamiento. Usted vivió en el mundo, pero hoy vive en el reino de Dios. Usted empezó un proceso que por ahí todavía está, pero si está en momentos difíciles, cambie de actitud, cambie de piloto y va a ver cómo las cosas cambian. Que no sea su Dios las circunstancias, ni se deje insultar por ese gigante incircunciso, el que fuere su problema, sino deje que Dios las batallas, las peleas, no las libra con cosas naturales cuando no se pueden librar con cosas naturales, sino que se libran con cosas espirituales, con su poder, con su presencia, con su Espíritu Santo, sus ángeles. Él es el que va a pelear ciertas batallas o nos va a dar la fuerza sobrenatural para poder hacerlo. Amado Padre eterno, Señor, quiero darte gracias, gloria, honra, poder, honor, alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Solamente a ti, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, todopoderoso sobre nuestras vidas, quien gobierna con mano poderosa, con mano dura, pero no por dura de rigor para nosotros, sino que tú nos tienes rodeados, Señor, y protegidos, y cuando tú dejas pasar algo, Señor, definitivamente es para que sea trato para nuestras vidas, a veces trato que nosotros no entendemos. Señor, recibo yo esta palabra, yo la he creído desde hace mucho tiempo, de que tú eres mi eje, tú eres mi Dios, Señor, tú eres mi horizonte, Dios, no el horizonte de este mundo, sino que mi vista está puesta en ti, Señor. Bendigo a mis hermanos para que puedan, Señor, tomar esta actitud de David, la que nos enseña tu palabra, Señor, la actitud que nosotros debemos tomar, Señor, de ponerte a ti como nuestro horizonte, no a las cosas de este mundo, levantar nuestra vista como hemos escuchado en otras prédicas, Señor, y definitivamente, Señor, tú nos darás el ánimo, tú cambiarás nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra energía, Señor. Nuestro pesimismo se convertirá en optimismo, nuestra mala visión se convertirá en nuestra buena visión, nuestro día nublado, Señor, será soleado cuando realmente, Señor, nosotros pongamos nuestra mente en ti, cuando nuestro horizonte, Señor, cambie y temeremos a ti, no las cosas de este mundo. Cuando nuestra nariz de vuelo, Señor, se levante y podamos mirar hacia arriba y no hacia adelante solamente o hacia abajo. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos en sus vidas espirituales, en sus vidas físicas. Aquel que esté enfermo, Señor, lo declaro sano en el nombre de Jesús. Aquel que esté con problemas de columna, Señor, de cintura, de presión, de dolores de cabeza, lo declaro sano en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que tenga problemas económicos, cambia su visión. Mi Dios, sale a hallar gracia a los ojos de sus empleadores. Si no tiene trabajo, provéele, Señor. Yo te ruego en el nombre de tu Hijo amado, aquel, Señor, que tiene un emprendimiento, dale gracia. Acerca cada vez más clientes hacia él, hacia ellos, Señor, para que puedan ver, Señor, y que el mundo pueda ver que en tu pueblo escogido, elegido, Señor, hay un Dios de poder, un Dios de victorias, un Dios de sanidad, un Dios de prosperidad, un Dios de armonía,
agonía, no un Dios de desgracias, un Dios de pobreza, Señor. Tú no eres así. Tú quieres lo mejor para tu pueblo. Y yo te ruego, Señor, que bendigas tú a tu pueblo, a tus hijos, Señor, aquellos que están escuchando, aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor, que sea de bendición. Abre sus mentes, sus ojos y sus corazones en el nombre de Cristo Jesús. Oro por cada uno de mis hermanos y los bendigo en tu nombre, Señor, en tu nombre los bendigo, Señor, y sé que tú responderás y tú harás todas estas cosas, porque, Señor, Padre eterno, te las hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado. Gracias una vez más, Padre, una vez más, Hijo, una vez más, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Lo amo profundamente, querido hermano y hermana, y será Dios mediante hasta la próxima.